Bienvenidos a la sección número 11 de la materia La doctrina bíblica del santuario. Antes de continuar, hay un texto que corregir de la sección anterior. Les di para el caso de José, cuando decidió no pecar, cuando se le presentó la tentación, Génesis 39:10, y es Génesis 39:9, un versículo antes, Génesis 39:9. Bien, continuando con los textos donde puede verse la enseñanza bíblica de que el cristiano, el Hijo de Dios, puede no pecar y que por lo tanto Dios espera que así sea. Veamos algunos más. Leo de Ezequiel 3:21. Ezequiel 3:21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Qué tenemos? Si al justo amonestares para que no peque. ¿Para qué va a enviar Dios a un representante suyo a amonestar a un justo para que no peque si éste no puede no pecar? ¿No les parece que no hace sentido eso? Si se le amonesta a que no peque al justo, es porque puede no pecar. Ahora, es importante que tengamos en cuenta eso. Al justo. No se le pide al mundano, al perdido, que no peque. Perdido mientras esté en esa condición. ¿Ok? Todos estamos perdidos antes de conocer al Señor. Bien, en el Nuevo Testamento no es distinto el asunto. Es que no hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos. Juan 5:14. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo que estaba queriendo decir Jesús cuando le expresó para que no te venga alguna cosa peor, no es nuestro propósito analizarlo en este caso, por ahora. Nos interesa la sección donde Jesús le instruye a este hombre que había sido sanado: no peques más. Pregunto, ¿puede haber alguna otra cosa distinta a que lo que Jesús le estaría diciendo a este hombre es que no peque más? ¿De qué otra forma podría entenderse? ¿Qué otro sentido podría dársele a eso? Si no le estaba diciendo que no peque más, entonces ¿qué fue lo que quiso decir? Si Jesús le dijo no peque más, es porque entonces se puede no pecar. ¿Estamos de acuerdo? Juan 8:11. En el caso de la mujer adúltera, cuando él le pregunta dónde están los que le condenaban, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y, ¿ven la misma instrucción? No peques más. Desdichadamente pareciera que entre los cristianos se han formado dos grupos: el de vete y el de no peques más. Pero no hay tal cosa aquí. Ambas instrucciones fueron dadas a la misma persona. Vete. ¿Ese vete qué es? Estás perdonada.
no hay problema. Vete, tranquila, vete en paz. El problema que tenía ya está solucionado. Te he perdonado. Eso es ese, vete. Pero la otra parte de la instrucción también está allí. Y, además de irte en paz, no peques más. Otra vez, ¿hay alguna forma de entender aquí algún otro significado que no sea que no peque más? En el caso de la mujer que le estaba diciendo Jesús, no practiques más la prostitución. Ese era el punto. Y si hubiera sido otro, el pecado, bueno, a ese se hubiera referido Jesús. Tu pecado es uno, el mío es otro. O tus pecados son unos, los míos son otros. A los tuyos y a los míos se refiere Jesús cuando nos dice, vete, no lo hagas más. O no los hagas más. Es lo mismo. Aquí, Sergio. Eso podríamos decir que es lo mismo a que Jesús le hubiera dicho, vete y guarda todos los mandamientos. Exactamente. Exactamente, porque lo que le estaba diciendo era, vete y no transgredas más el que has venido transgrediendo. Simple, hermano, no hay nada misterioso en eso. No necesitamos ser teólogos para entender esto. Lo podemos entender nosotros, personas sencillas. Primera Corintios 15:34. Primera carta a los Corintios 15:34. Dice el apóstol Pablo aquí a los hermanos de Corinto, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. De paso, aquí hay algo serio. No vamos a entrar mucho en eso ahora, pero sí por lo menos mencionarlo. Cuando les dice, velad debidamente y no pequéis, está diciéndole en primer lugar, no pecar no es un asunto que llega de por sí. Para alcanzar esa norma que el Señor Jesús nos pide, de vivir a la altura de sus principios, de su ley, es necesario velar debidamente. No se alcanza sin esa comunión personal, continua, permanente con el Señor. Velad debidamente y no pequéis. Y luego dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Los que no se ajustan a eso, los que no prestan atención a esta instrucción de no pecar, son los que no conocen a Dios. Los que avergüenzan o son una vergüenza para el Evangelio. Primera Timoteo 5:20. Primera Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Este es un texto interesante. Mal interpretado por mucha gente que tiene complejo de reprendedor, ¿cómo diríamos? De exhortador. Algunos tienen complejo de exhortador y piensan que el Señor los llamó a reprender a todo mundo por sus pecados. Aunque pareciera que esto es lo que este texto dice, no es del todo así. Hay un contexto en el cual entenderlo. Pero sí está claro que él dice que si como miembros del cuerpo de Cristo persistimos en pecar, se nos debe reprender. Quiere decir entonces que según como enseñan los que insisten en que no se puede dejar de pecar, entonces debemos vivir en constante reprensión. O debemos vivir una vida donde constantemente se nos esté reprendiendo, porque siempre estaremos pecando. Es absurdo.
tal concepto. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Este texto me gusta mucho porque tiene las dos cosas que necesitamos entender y que las hemos mencionado un poquito atrás. Dice que la Escritura nos fue dada para que al recibir su orientación y nos dispongamos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, podamos no pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Se puede no pecar. Pero cuando dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, recalca el otro punto. Podemos no pecar, pero no nos es imposible pecar. Pecamos cuando querramos. Peca el que quiera hacerlo. Aún en ambiente perfecto. ¿Recuerdan? Ya lo vimos. Porque la voluntad, el libre albedrío sigue ahí. Recalco esto porque algunos insisten al leer este texto que ve, ahí está. Yo le escribo para que no pequen, pero si pecan no se preocupen, hay abogado. ¿Es eso lo que hay ahí? No se sientan mal. Les he escrito para que no pequen al ajustarse a eso. Pero si no pueden ajustarse a eso, porque son humanos caídos, tranquilos. Siempre va a haber abogado. ¿Es eso lo que está ahí? No, la idea es, os escribo para que no pequéis. Pero si en el ejercicio de esa libre voluntad que el Señor os ha devuelto, decidís pecar, recuerden, no está todo perdido. Mientras hay un mediador, todavía hay oportunidad de arreglar ese problema que se llama pecado con Dios. No se desesperen. Hay oportunidad de perdón todavía. Eso es lo que está diciendo el texto. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Texto clave. ¿Por qué? Porque nos da el secreto para no pecar. ¿Cuál es? Permanecer en él. Y este es un secreto muy simple de entender. El que permanece en él no peca. ¿Por qué? Porque usted no puede pecar, yo no puedo pecar sujeto a Cristo. No hay forma. Por eso fue que Cristo nunca pecó como humano. No es porque no podía pecar, es porque Él nunca se soltó del Padre. La Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Como Dios estaba en Cristo, ellos nunca se separaron desde que Él fue engendrado en el vientre de María hasta que se fue al cielo. Después de su resurrección, nunca hubo separación de ellos, excepto cuando el Señor tuvo que soltarlo para que muriera, porque si no, no podía morir. No podía morir ligado al Padre, no podía. Tuvo que soltarlo para que muriera. Pero ese es otro asunto muy distinto. El punto es que como Cristo nunca se separó del Padre, no podía pecar. No se puede pecar ligado con Dios. No porque ese ser es incapaz de pecar, sino por a quien está ligado. Comunico el punto. Ligado con Dios no se puede pecar. Usted se soltó, no es que puede pecar, es que ya pecó. Pecado es separarse de Dios, ya lo veremos más adelante. El momento en que usted se soltó, que yo me solté de Dios, ese es el pecado. El pecado de Eva no fue tomar la fruta, ella tomó la fruta después que se separó de Dios. Pecó y entonces comió la fruta. Ya lo veremos en su momento. Dice entonces, todo aquel que permanece en él no peca.
Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hay mucho más en esta segunda parte, pero no es mi propósito analizar texto tras texto detalladamente aquí. Los estoy dando como indicación de que la Biblia enseña con total claridad de que se puede no pecar y que por lo tanto Dios espera de nosotros eso. Los análisis detallados de estos textos los vemos en otras secciones. Dice, aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? El que en verdad ha conocido a Dios no se suelta de él. Porque el que en verdad ha conocido a Dios nunca más lo cambiará por nada. Hablando de los pecadores redimidos. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Notamos aquí, nos explica otra vez en qué sentido es que el creyente, el cristiano, se vuelve un ser que no puede pecar. No porque él se vuelva impecable. Noten, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque, aquí está la razón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Sí, es cierto, la Biblia dice que el cristiano no solo puede no pecar, sino que también dice que no puede pecar, pero la razón por la que dice que no puede pecar es por aquel con quien está ligado. Lo mismo que por lo que Cristo no podía pecar, porque Dios estaba en él y Dios no peca. Cristo no pecó ni peca. Entonces, quien está ligado a Cristo no puede pecar. Si se suelta, ya pecó. Pero captamos por qué es que no puede pecar. Mientras esté sujeto a Cristo. Lo que indica, hermanos queridos, que cuando pecamos es porque nos soltamos. Bueno, con esto claro, es el momento de preguntar si el pecador lo es pecador por sus propios actos. Y la culpa entonces no es heredada, sino el resultado inmediato de sus propias transgresiones. Y si el cristiano puede no pecar, porque si sigue haciéndolo, se coloca en el lugar de los pecadores, que son contrastados en la Biblia con los hijos de Dios, o señalados como los que desechan la voluntad de Dios. ¿Cómo ha de proceder entonces Dios con el problema del pecado? Si todo lo que hemos visto es así, ¿cómo ha de proceder Dios con el problema del pecado? ¿Qué hace Dios con el pecado de los que reconocen que son pecadores y desean el perdón, la limpieza y el poder para abandonar el pecado, que es la que se supone que haya sido la experiencia de todos nosotros, pecadores perdonados? ¿Qué hace Dios con esos pecados? Y por otro lado, ¿qué hace Dios con el pecador que, recibiendo la luz de Dios, que le señala sus pecados para que se arrepienta, para que le busque y reciba de él perdón y salvación, en vez de eso rechaza la luz y decide continuar en el pecado, en rebelión contra Dios? ¿Cómo trata Dios este problema? Sobre estos dos grupos se preguntó David, ¿qué será de ellos? Y aunque finalmente encontró dónde hallar respuesta refiriéndose al segundo grupo, al pecador rebelde,
En ese lugar donde encontró la respuesta está también la explicación de lo que sucederá con los pecadores no rebeldes, los pecadores perdonados. ¿Cuál es ese lugar donde está la respuesta que David buscaba? La respuesta al problema del pecado, tanto del pecador rebelde como del pecador que busca el perdón y abandonar el pecado. ¿Dónde está la respuesta al problema del pecado de ambos? Está en el santuario. Salmo 73, 16 y 17. Si leen los versículos anteriores, notarán que del 1 en adelante al 15, lo que Pablo está preguntándose es: Señor, ¿por qué prosperan los pecadores rebeldes? Y tus hijos parece que no. ¿Cómo terminará todo esto? Dice en el 16 y 17: Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es entrando en el santuario de Dios como se entiende en qué van a acabar los pecadores rebeldes y los pecadores no rebeldes. Ya antes había dicho que la ayuda para el pecador viene desde el santuario. En Salmo 20, 1 y 2, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Está hablando de las aflicciones del pecador por la vida de pecado en este mundo. Y dice, es del santuario de donde puede recibir ayuda. También expresó que es desde el santuario, desde donde el pecador que busca perdón, ayuda y salvación puede experimentar la misericordia, la gloria y el poder de Dios. Dios mío, dice Salmo 33, 1 al 3. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Todas estas expresiones son alusivas a la desesperada condición del pecador perdido, que anhela solución a su problema. Termina diciendo, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y en el Salmo 96, 6, sigue diciendo David, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Y refiriéndose al lugar donde está el poder para librar a los afligidos pecadores, dijo en el Salmo 102, 17 al 20, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Todo esto es del pecador desesperado. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Es abreviatura de Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos en la cárcel del pecado, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús que vino a hacer? Dice que eso se proveyó desde el santuario. Bien, hasta aquí tenemos que en la naturaleza del pecado hay dos elementos. Número 1, voluntad. Y número 2, conocimiento. Síntesis de estos dos elementos claves en la naturaleza del pecado. El pecado es la acción de rechazo voluntario y personal
a la luz de Dios dada al hombre, expresada en su palabra audible a Adán y luego escrita a sus descendientes. Repito el concepto, que sintetiza todo lo que hemos dicho hasta aquí. El pecado es la acción de rechazo voluntario y personal a la luz de Dios dada al hombre, expresada en su palabra audible a Adán y luego escrita a sus descendientes. Eso es el pecado. Es indispensable entender esto para poder entender el tema del santuario, que es donde se trata el problema del pecado. Pero la naturaleza del pecado implica más que voluntad y conocimiento. Implica por lo menos 5 cosas más que veremos cómo se tratan en el santuario. Pero lo estaremos mirando en las próximas secciones. Quedamos por aquí y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos.